Hola jóvenes, bienvenidos a esta quinta clase virtual del curso de Química. Tu profe Yuri esta vez te hablará de los cambios de estado de la materia. Recordarás que en el video anterior hablamos de los estados de agregación de la materia, ¿sí o no? ¿Cuáles eran los fundamentales? Sólido, líquido y gaseoso. También hablamos del estado plasmático, ¿sí o no? Listo, en esta oportunidad hablaremos de los cambios que sufren estos estados de la materia. Sin más que decir, empezamos. Cambios de estado de la materia. Este también es un tema que nosotros hicimos ya en la escuela, en el colegio, y ahora lo vamos a repasar y vamos a aprender algunas cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos rendir un buen examen de admisión a la universidad al cual queremos postular. Perfecto, entonces empezamos. Acá vemos los estados fundamentales de la materia. Vemos al sólido, vemos al líquido y vemos al gaseoso. Ya hemos visto, ¿sí o no? Sólido se caracteriza porque sus partículas, sus moléculas están juntitos. ¿Están gracias a qué fuerza? A la fuerza de atracción. Porque acá la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. Acá en el estado líquido vemos que ya están separadas, pero la separación no es mucho, sino todavía están un poco juntos. ¿Y esto a qué se debe? A que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Ya están en equilibrio. Y en el gas estamos observando que las partículas ya están muy dispersos, muy separados. ¿Y eso a qué se debe? A que la fuerza de repulsión acaba a ser mayor que la fuerza de atracción. Ya esos son los estados fundamentales. Ahora veamos los cambios. Eso también vamos a repasarlo porque tú ya sabes esto. Cuando cambia del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se va a llamar? Fusión. Muy bien. Al cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿cómo se le va a llamar? Evaporación. O tal vez lo conozcas como vaporización o quizás como ebullición. Perfecto. Oh, profesor, ¿por qué ebullición está de color rojito? Al final te voy a indicar el por qué está de color rojito. ¿Es porque tiene algo especial? Sí, eso te lo voy a indicar al final, ¿ya? Así es que no se desesperen, no se desesperen. Sigamos. ¿Y cómo se llamará el cambio del estado sólido al estado líquido? El estado sólido al estado gaseoso de manera directa. Se llama sublimación. ¿Ya? Hasta acá los tres cambios de estados que van en sentido hacia la derecha, ¿ya? Por ejemplo, fusión, cambio del estado sólido al estado líquido. Evaporación, vaporización o ebullición, el cambio del estado líquido al estado gaseoso. ¿Y cómo se llama el cambio del estado sólido al estado gaseoso? Sublimación, o también se le llama sublimación directa. Ahora vamos con los cambios hacia la izquierda. ¿Cómo se llamará el cambio del estado gaseoso al estado líquido? Se le llama licuación, o también le puedes llamar liquefacción, o también condensación. Profesor, ¿por qué condensación está de color rojito? Recién te voy a explicar. Todavía no, al final. ¿Y cómo se llama el cambio del estado líquido al estado sólido? Solidificación. También le puedes llamar congelación o cristalización. Y si, profesor, hay un cambio directo del estado sólido al estado gaseoso, también debe haber un cambio directo del estado gaseoso al estado sólido. ¿Cuál va a ser? La deposición, o también conocido como la sublimación inversa. ¿Por qué se le llama sublimación inversa? Simplemente porque es lo inverso a la sublimación. Perfecto, esos son los cambios que nosotros ya conocemos, ¿ya? Pero estos cambios, ¿gracias a qué se van a llevar? Gracias a un cambio que va a haber en su energía, en su calor, en su temperatura y en su presión. Esos dos factores, más que todo, presión y temperatura, al modificarse van a generar los cambios de estado de la materia. ¿Qué significa? Que si yo cambio la presión y la temperatura, esto de acá se va a modificar, ¿ya? Más que todo la temperatura tiene que influir. Veamos los cambios hacia la derecha. ¿Cuáles eran los cambios hacia la derecha? La fusión, la vaporización y la sublimación.
Todo cambio hacia la derecha se le va a llamar proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de temperatura y una disminución de presión. ¿A qué se debe eso? Miren, nosotros ya sabemos, si yo tengo mi cubito de hielo, para que mi cubito de hielo se vuelva líquido, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a aumentarle su temperatura. Lo sacaré al solcito, ¿sí o no? O si no, le voy a meter ahí en una sartén para que se diluya. ¿Te das cuenta que qué pasando con su temperatura? Va a aumentar, se va a elevar, va a ganar calorcito. ¿Ya? Por eso se dice que es un aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que para que tú a tu sólido lo conviertas en líquido, tienes que aumentarle su temperatura. ¿Y pero qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Miren, ¿cómo está acá la presión? Están bien presionados las partículas, ¿sí o no? Claro que están bien presionados porque están juntitos. Pero en el líquido, ¿cómo están? ¿Cómo es la presión acá? ¿Ya es fuerte como en los sólidos? No, acá ya no están presionados las partículas. ¿Qué ha pasado entonces con su presión? Ha disminuido. ¿Ya? Entonces a eso se le va a llamar proceso endotérmico, aquel proceso que se realiza con un aumento de temperatura. Proceso endotérmico es aquel proceso en el cual un cuerpo va a ganar calor, va a absorber calor, va a recibir calor. Ya es lo que pasa, ¿sí o no? El sólido gana calor, absorbe calor, recibe calor y gracias a que recibe calor, ¿qué pasa con su temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Si tú te calientas, ¿qué pasa con tu temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar. Por ende, va a aumentar su temperatura. ¿Y qué va a pasar con su presión? Date cuenta que va a disminuir. Esos son en los cambios que van hacia la derecha. Ahora vemos a los cambios que van hacia la izquierda. Ahí está. ¿Cómo se van a llamar ya también estos de acá? Procesos exotérmicos. ¿Por qué se les llama procesos exotérmicos? Porque acá van a perder calor, van a emitir calor, van a dar calor. ¿Ya? Y cuando tú pierdes calor, ¿qué pasa? Cuando tú pierdes calor, ¿qué pasa? Cuando tú te empiezas a enfriar, ¿qué pasa? Tu temperatura va a disminuir. Por eso dice acá disminución de temperatura. ¿Y qué pasa con la disminución de temperatura? La presión va a aumentar. Fíjate acá, por ejemplo, veamos un caso, el caso del gas al líquido. Tú tienes gas, o bueno, veamos primero el caso del líquido al sólido, para que entiendas mejor. Tú tienes agua en líquido, pero tú no quieres agua, tú quieres hielito. Para tu Coca-Cola quieres tu hielito. Entonces, ¿qué vas a hacer con el agua? ¿Lo vas a sacar al solcito? No, ¿verdad? Le vas a meter a un refrigerador, a un congelador. Y una congeladora y un refrigerador, ¿qué cosa hace? Lo que hace es enfriar, quitar calor, quitar temperatura. Es decir, la temperatura va a disminuir. Y eso es lo que pasa, ¿sí o no? Y así, y solo así, tu líquido se va a convertir en sólido. ¿Ya? Por eso dice disminución de temperatura. Para que tu líquido se vuelva sólido, para que tu agüita se vuelva hielo, tienes que disminuirle la temperatura. Pero ¿qué pasa con su presión? Miren, en el líquido, ¿cómo era la presión? No era muy fuerte, sino porque estaban separados. Pero en el sólido, ¿cómo se ha vuelto la presión? Se ha vuelto mucho mayor. Las moléculas, las partículas acá están juntitos. ¿Qué ha pasado con la presión? ¿Ha aumentado o ha disminuido en la solidificación? Ha aumentado. Y eso mismo pasa en todos los cambios hacia la izquierda. Mira qué pasa con la presión acá. Disjuntos, semijuntos y muy juntos. ¿Qué ha pasado con la presión? Ha aumentado. ¿Okay? Listo. Entonces lo que quiero que me entiendas es que todo cambio hacia la derecha se va a hacer por un aumento de temperatura. Es decir, todo cambio hacia la derecha significa que la temperatura ha aumentado. ¿Y qué pasa con la presión? Ha disminuido. Si la temperatura aumenta, la presión disminuye. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro baja. Si el otro baja, el otro va a aumentar. Lo contrario. Entonces, ¿quiénes van a cumplir estas condiciones? La fusión, la sublimación y la evaporación.
los tres cambios van hacia la derecha, los tres cambios van a tener estas condiciones. ¿Cómo se va a llamar? Proceso endotérmico. Se realiza por un aumento de temperatura. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye. ¿Ya? Perfecto. Y los cambios hacia la izquierda, todos los cambios hacia la izquierda van a cumplir estas condiciones. ¿Y quiénes son los cambios hacia la izquierda? La licuación, la solidificación y la deposición. Los tres van a ocurrir por una disminución de temperatura. Si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿ya? Y se le va a llamar proceso exotérmico. ¿Por qué? Porque se enfría. Y cuando se enfría, pierde su temperatura. Y acá, ¿por qué se llama proceso endotérmico? Porque se calienta, porque gana. Y eso va a hacer que la temperatura también aumente. ¿Ya? Perfecto. Es lógico, ¿sí o no? Si nosotros nos calentamos, nuestra temperatura aumenta, proceso endotérmico. Si nosotros nos enfriamos, nuestra temperatura baja, siendo proceso exotérmico. ¿Ya? Pues con eso ya podemos definir los cambios de estado de la materia, siendo que habían sido. Los cuerpos pueden pasar de un estado a otro, variando especialmente su presión y su temperatura. Entonces, para que haya un cambio de estado, ¿qué cosa tiene que variar? La presión y la temperatura. Toda variación de presión y temperatura va a generar un cambio de estado de la materia. Ustedes pueden preguntar, ¿gracias a qué se genera un cambio de estado de la materia? Gracias a la variación de su presión y de su temperatura. Importante, presión y temperatura. Entonces, ahora vamos a analizar cada uno de esos cambios de estados. Empezamos con el primero, la fusión. Es el cambio del estado sólido al estado líquido. Ahí está. ¿Cuál sería la fusión? Ahí está de negrita la fusión. Es el cambio del estado del sólido al líquido. ¿Qué tipo de proceso es? Endotérmico, exotérmico. Me fijo, la fusión ¿a dónde va? A la derecha. Entonces es un proceso endotérmico. Aumenta su temperatura y disminuye su presión. Perfecto. Se produce por una absorción, aumento de calor, aumento de energía. Se produce por una absorción, aumento de calor, aumento de energía. ¿Cómo se llama ese proceso? Endotérmico. ¿Y qué pasaba con la presión? Va a disminuir. Esa es la fusión. Siguiente, facilito si no se entiende, ¿verdad? Siguiente, la evaporación. Primero vamos a hacer los tres que van hacia la derecha y luego los tres que van hacia la izquierda. Evaporación, vaporización o ebullición. Es el cambio del estado líquido al estado gaseoso. Ahí está. ¿Dónde está el estado de la evaporación? Aquí está de negrita. Evaporación, vaporización o ebullición. Como va a la derecha, ¿qué tipo de proceso va a ser? Va a ser un proceso endotérmico porque se realiza por una absorción, un aumento de calor de energía. Proceso endotérmico y su presión. ¿Qué va a pasar con su presión? Va a disminuir. Perfecto, es la misma característica para los tres, ¿sí o no? Es el estado de vaporización. Ahora vemos que sigue. 3. La sublimación o sublimación directa. Es el cambio directo del estado sólido al estado gaseoso. Ahí vemos. ¿Dónde está la sublimación? De negrita. Ahí está la sublimación. Es el cambio directo del sólido al gaseoso. ¿Para dónde va? ¿Qué tipo de cambio es esto? Va hacia la derecha, fíjate, hacia la derecha. Entonces es un proceso endotérmico. Se realiza con un aumento de temperatura y una disminución de la presión. Esa es la sublimación. Ahí está. Se produce por una absorción, aumento de calor, energía. ¿Qué tipo de proceso es? Endotérmico y su presión va a disminuir. Perfecto. Claro que si disminuye la presión, mira, juntitos, separados. ¿Qué ha pasado con la presión? Ha disminuido. Perfecto. Siguiente, ya hemos hecho los tres a la derecha, ahora vamos a hacer los tres hacia la izquierda. Empezamos con la licuación, licuefacción o condensación. Es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. ¿Dónde está situado? Aquí está de negrita, ¿verdad? Licuación, licuefacción o condensación. Es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ya? ¿A dónde va? ¿A dónde va la licuación? Es un cambio que va hacia la izquierda, sino por ende va a ser un proceso exotérmico. Su temperatura va a disminuir, pero su presión va a aumentar. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué es proceso exotérmico? Porque se enfría, porque pierde, porque emite, porque da calorcito. ¿Ya? Y si un cuerpo se enfría, ¿qué pasa con su temperatura? Disminuye. ¿Y la presión?
aumento. Ya te dije, si la temperatura disminuye, la presión va a aumentar. Si la temperatura aumenta, la presión va a disminuir. Son contrarios, ¿ya? Perfecto. Listo, esa es la ecuación. Veamos acá. Produce por una emisión, disminución de calor, energía, proceso exotérmico y su presión aumenta. Perfecto. Quinto, solidificación, congelación o cristalización. Es el cambio del líquido al estado sólido. ¿Dónde está acá la solidificación? Aquí está la de negrito, ¿sí o no? Solidificación, congelación o cristalización. Es el cambio del estado líquido al estado sólido. ¿Para dónde va? Este de acá, este cambio, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tipo de proceso va a ser? Exotérmico. Y si es exotérmico es porque se enfría. Y si se enfría, ¿qué pasa con su temperatura? Disminuye. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Ya? Ese es el cambio de la solidificación, congelación o cristalización. Se produce por una emisión de o disminución de calor, energía, proceso exotérmico y su presión va a aumentar. Perfecto. 6. El último, deposición o sublimación indirecta. ¿Ya? Es el cambio directo del estado gaseoso al estado sólido. ¿Dónde está acá la deposición? Uy, aquí está la deposición. No lo puse de negrita, pero tú imagínalo de negrita. La deposición, ahí está. Es el cambio directo del gas al sólido. ¿Para dónde va este cambio? ¿Para dónde va? Hacia la izquierda. Por ende, va a ser un proceso exotérmico. ¿Y qué significa que sea un proceso exotérmico? Que se enfríe. Y si se enfría, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Y con la presión, aumenta. Si es exotérmico, la temperatura disminuye, pero la presión va a aumentar. Ya, listo. Se produce por una emisión, disminución de calor, energía, proceso exotérmico y su presión aumenta. Esos son los 6 cambios de estado de la materia. Te dije que al final te iba a explicar cuál era la diferencia de ebullición o qué de especial tenía la ebullición y la condensación, ¿sí o no? Acá vamos, ¿ya? Con los últimos datos. Licuación. Primero vamos a hablar de lo que es la condensación, ¿ya? ¿Y por qué está rojito y por qué la licuación no? Licuación nosotros ya sabemos que es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. ¿Y la condensación, profesor? La condensación va a ser el cambio del estado vapor al estado líquido. Pero, profesor, ¿gas y vapor no es lo mismo? Tiene la misma forma, ¿ya? Pero en teoría no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Ahorita te lo voy a explicar, ¿ya? Ejemplos de la licuación, por ejemplo, la licuación del neón, la licuación del metano. Y ejemplos de condensación, ahí está la condensación del agua, la condensación del alcohol, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cuál había sido la diferencia? Licuación del gas al líquido y condensación del vapor al líquido. Y acá te voy a explicar qué cosa es un gas y qué cosa es un vapor. Gas se le llama a ese cuerpo que en condiciones normales ordinarias de presión y temperatura se encuentran en el estado gaseoso. Es decir, y esto quiero que entiendas, gas se le dice cuando su estado natural es el estado gaseoso, ¿ya? Entonces, gas se le va a decir a esa sustancia cuyo estado natural va a ser el estado gaseoso, ¿ya? Y vapor, profesor. Vapor, ¿qué dice acá? Es el cuerpo que en condiciones normales u ordinarias de presión y temperatura se encuentran en estado sólido líquido y alterando esas condiciones pasan al estado gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que su estado natural no es el estado gaseoso. Esa es la diferencia. ¿Qué había sido gas? Gas es aquella sustancia que su estado natural es el estado gaseoso. ¿Y vapor? ¿Qué es vapor? Vapor es esa sustancia en el cual su estado natural no es el estado gaseoso. Es decir, ¿cuál es el estado natural del vapor? El estado sólido o líquido. Pero aumentando su temperatura y disminuyendo su presión, ¿en qué se ha vuelto? En el estado gaseoso. Por eso se le llama vapor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el estado gaseoso del agua. ¿Qué cosa será? ¿Gas o vapor? Y la respuesta es que es vapor. ¿Por qué? Porque el agua en su estado líquido, en su estado natural, ¿cuál es el estado natural del agua? El estado líquido, ¿sí o no? Pero si es el líquido, yo le aumento la temperatura, ¿en qué se va a volver? Se va a volver en
o va a cambiar al estado gaseoso. ¿Ya cómo le vamos a denominar? Vapor. ¿Me has entendido, sí o no? En cambio, el nitrógeno gaseoso, ¿qué cosa va a ser? ¿Gas o vapor? Gas, porque su estado natural, ¿qué es? Gas. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Por eso acá la licuación se utiliza para la licuación del neón, la licuación del metano. ¿Por qué? El neón, su estado natural, es un gas. Y el metano, su estado natural, es un gas. Por eso se usa la palabra licuación. Pero en cambio la condensación se usa más para los que están de vapor al estado líquido. Por ejemplo, el agua. Su estado natural del agua es el gas, no es el líquido, sino por eso se usa condensación. El alcohol, condensación del alcohol. El alcohol, otra vez, su estado natural es el gas, no, es el líquido, por eso se usa condensación. Mucho cuidado, ¿ya? Más que todo quiero que te acuerdes de algo. Cada vez que te digan cuál es el cambio de estado del agua de gas a líquido, ¿cuál va a ser la respuesta? Condensación. Si te hablan del agua, ¿cuál va a ser la respuesta? Condensación. Mucho cuidado. Espero que me hayas entendido. Y si no, consúltame por el interno, ¿ya? Segunda observación de la ebullición, ¿sí o no? ¿Ya? Primero tenemos que saber qué es evaporación y cuál es la diferencia con la ebullición. Evaporación es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí o no? Pero solamente va a ocurrir en la superficie. Ya, ahorita te voy a explicar a qué se refiere. O bueno, aquí está ya la imagen. Miren, la evaporación es el cambio del estado líquido al gaseoso, ¿sí o no? Pero este de acá solamente va a ocurrir en la superficie. Lo que pasa en los mares, lo que pasa en los lagos, en los ríos. ¿O acaso todo el agua se evapora? No, ¿verdad? Solamente se evapora el agua de la superficie. Eso es evaporación. Entonces, ¿qué es ebullición, profesor? Ebullición es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, lo mismo, pero va a ocurrir en toda su extensión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Fíjate acá, tengo mi sartén lleno de agua. A este agua lo voy a calentar, ¿sí o no? Lo voy a calentar. ¿Qué va a pasar con este agua? ¿Estito de acá no me va a hervir? No, va a empezar a hervir todo el agua, ¿sí o no? Todito el agua. Y si esto lo dejo así, el agua se va a evaporar completamente. A eso se le llama ebullición, cuando este fenómeno ocurre en toda la extensión del líquido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hierve el agua, ¿hierve todo el agua o hierve solo el de arribita? No, sino hierve todo. A eso se le llama ebullición. Y evaporación, cuando ocurre solamente en la superficie. Esa es la diferencia entre ebullición y evaporación y la diferencia entre licuación y condensación. ¿Ya? ¿Qué va a decir licuación? Cambio del estado gas al líquido. Y condensación, cambio del estado vapor al estado líquido. ¿Y qué va a decir un gas? Cuando su estado natural es el estado gaseoso. ¿Y cuando se había llamado vapor? Cuando su estado natural no es el estado gaseoso. Eso es todo, chicos, con lo referente a cambios de estado de la materia. Espero que me hayas entendido. Y si tienes alguna duda, ya sabes, escríbeme al WhatsApp. Conmigo será hasta la siguiente semana. Con esto hemos terminado la primera balota. Empezamos la siguiente semana con fuerza la segunda balota. ¿Ya? Chicos, estudien. Les voy a dejar igualmente su cuestionario y la teoría en PDF para que lo puedas transcribir. Hasta la siguiente semana. Conmigo me despido ya de ustedes.